segunda, en esta segunda sesión de nuestro congreso Construyendo la Familia. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros al maestro en bioética y conferencista internacional Marco Antonio Gracia Triñaque. Es miembro del Consejo de Bioética y de la Dimensión Vida de la Conferencia Episcopal Mexicana y de la Red Panamericana por y para el Derecho de la Vida y de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Marco Antonio es originario de Zaragoza, España, y desde 1993 vive en México, casado con 5 hijos. Es autor de 2 libros, Y los Sapiens, ¿dónde quedó? Y Persona y Bioética. Ha impartido conferencias, cursos, seminarios de bioética, antropología, ideologías, matrimonio y familia, sexualidad, tanatología, ética social, a lo largo de todo México, en Cuba, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Perú, Paraguay, Colombia, Argentina, Chile, España, Italia y los Estados Unidos. Pues bienvenido, Marco Antonio, y pues ojalá que esta sea una noche de gran enseñanza. Muy buenas tardes a todos. A ver, vamos a ver. Buenas tardes. Buenas pues tardes. vamos a dar inicio. Antes que nada, pues agradecer esta invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema tan complejo que es el de la ideología de género y lo que nos compete a nosotros como padres, como educadores, ante todas estas situaciones, corrientes ideológicas, en fin, todo aquello que en cierta manera puede estar afectando el desarrollo y la educación de nuestros propios hijos. Tengo muy poquito tiempo, casi 1 hora, un poquito menos, y es mucha la información que uno quisiera poder ver. Vamos a ver, esperemos que sí dé oportunidad de poder ver todo sin problema y que podamos terminar bien. El cardenal Ratzinger decía que la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Cuando yo escuché por primera vez esta frase del cardenal Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, me llevó a reflexionar mucho. Es la última rebelión de la criatura, es decir, de cada uno de nosotros, contra nuestra condición de criatura, es decir, nuestra esencia, nuestra naturaleza. Posiblemente, y sin temor a equivocarme, esta ideología es la más dañina que ha podido crear el ser humano sobre la faz de la Tierra a lo largo de la historia. Es una ideología que busca desencializar, es decir, romper la esencia de lo que somos como personas, hombre o mujer. Como cualquier ideología, y esta es una pauta, ¿verdad? No busca la verdad ni el bien de las personas, algo que hace tan eficaz a las ideologías en turno es que nos presentan ciertos atisbos, ciertas luces de verdad junto con grandes mentiras. ¿Para qué? Para que nuestra razón, que su fin último es buscar la verdad, detecta esas luces de verdad, baja la guardia y entonces entra todo lo demás, con todo lo que eso implica. Lo que busca realmente es conquistar las voluntades de las personas para manipularlas a su antojo. La ideología de género busca explicar lo incomprensible. Aquí les quise poner de tantas y tantas frases que hay, algunas de las frases de algunas feministas radicales, que dieron origen a todo este tema de la ideología de género.
Simone de Beauvoir, no se nace mujer, te hacen mujer. La mujer casada es esclava. En casa no hace nada. No debe permitirse a ninguna mujer quedarse en casa para criar a sus hijos. Los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambio. Es decir, es un invento social que se puede modificar como ponerse o quitarse una chaqueta. El fin de la familia biológica será el fin de la represión sexual. La humanidad podrá caminar hacia una sexualidad polimorfa, polimúltiples morfaformas, es decir, ya no solamente será válido la heterosexualidad como tal, hombre y mujer, sino que aquí se abre todo un abanico de posibilidades en el ámbito de las atracciones sexuales y empiezas a meter todo lo que quieras. Uno de los derechos esenciales de los niños es el de expresarse a sí mismos sexualmente, probablemente entre ellos en un principio, pero también con adultos. El fin del tabú del incesto y la abolición de la familia tendrá como efectos la liberación sexual y la liberación consecuente de la cultura. Está comprobado que los contactos humanos con animales han sido conocidos a lo largo de la historia y no son infrecuentes en la actualidad, por lo que hay que considerarlos como naturales. Contribuyamos al bien haciendo el mal. No exijamos castidad, sino perdámosla. No impongamos la dulzura. Hagámonos brutales. El enemigo de la moral es la religión. Basta echar un vistazo a las diferentes marchas que hay a lo largo del mundo de estos grupos de feminismo radical, de ideología de género, para darnos cuenta de esta indicación. Hagámonos brutales. Quiero ver a un hombre golpeado, ensangrentado, con un zapato de tacón clavado en la boca como una manzana en la boca de un cerdo. La familia nuclear debe ser destruida. El romper con las familias ahora es un proceso objetivamente revolucionario. Y así podríamos estar citando y citando y citando a todas estas ideólogas que han ido dando forma a esta ideología de género. Y entonces viene una pregunta obligada. ¿Hombre o mujer? ¿Eres o te hacen, como decía Simone de Beauvoir? Perdón, Tony. Sí. No sé si debería estarse viendo la presentación, porque ahorita ¿No se está viendo? No, no se está viendo. A ver, entonces espérenme tantito. Sí. Algo debió pasar por aquí, pero ahorita lo... A ver. Yo estaba aquí tan tranquilo hablando, me hubieran dicho desde el principio. ¿Se está viendo algo ahí? Sí. A ver. Vamos a ver. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, pues nada más para que se hagan una idea, ¿no? Aquí estábamos un poquito ahorita leyendo algunas de estas citas de todas estas mujeres que han asentado en cierta manera las bases para lo que es la ideología de género, ¿verdad? Se las pongo así nada más rapidito para que lo vean. Pero si se fijan, es impresionante todo lo que hay detrás. Si se fijan, yo después de leer estas, fueron 9 nada más, 9 citaciones, ves de fondo mucha amargura, mucho odio, mucho rencor, mucho dolor. Es decir, no sé qué puede llegar a una persona a hacer afirmaciones como esta. La familia nuclear debe ser destruida. ¿Qué habrá vivido esta persona en su propia familia?
Hay alguien que trae el micrófono abierto, creo. Quiero ver a un hombre golpeado, ensangrentado, con un tacón clavado en la boca. Es decir, para llegar a hacer esas afirmaciones, ves atrás mucho rencor, mucho odio, mucho dolor. Pero bueno. Y viene esta pregunta, ¿hombre o mujer? ¿Eres o te hacen? La ideología de género podemos decir que es un neomarxismo. El marxismo, antiguamente, cuando lo creó Marx, nos decía que había que llegar a una sociedad ideal, una sociedad sin clases, ¿no? Liberarnos de las clases para llegar a una sociedad ideal. La historia nos ha demostrado que eso es, pues, realmente una utopía, ¿verdad? Porque siempre el que esté abajo, cuando quite al que esté arriba, se pondrá en su lugar y seguirá oprimiendo a los que están abajo. ¿Qué nos dice la ideología de género? Pues precisamente algo similar. No se busca ahora la diferenciación de clases sociales, sino, yo no sé quién esté poniendo por ahí unas flechitas y todo eso. ¿Sí se están viendo o algo así? No sé si No, alguien estaba poniendo... Ah, porque estaban apareciendo aquí unas flechitas, no sé por qué. Entonces, la ideología de género nos dice que hay que liberarnos del sexo, que es hombre-mujer, masculino-femenino, para dar lugar al género que nos abre las puertas ya a todo un abanico de posibilidades sexuales. Esto se logrará no por medio de la lucha armada, como proponía Marx. Marx decía que para llegar a esta sociedad ideal sin clases, se tendría que hacer una lucha armada. Aquí más bien estamos hablando de una deconstrucción ideológica. Esta es una palabra muy interesante, ¿eh? Deconstrucción. El término de construcción significa tomar un término que todos conocemos su significado etimológico, por ejemplo, matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, en fin. Tomo un término que tiene una definición ya concreta, la vacío de su significado, la deconstruyo y sobre ese término yo pongo la definición que a mí me interesa que ustedes se crean. Entonces, si yo te digo, no, es que matrimonio ya no es la unión de un hombre y una mujer, deconstruyo el concepto y construyo. Matrimonio es la unión de dos personas. Y ahí abro las puertas a todo tipo de unión homosexual. Pero no se queda ahí la cosa, porque yo digo, a ver, hay países, por ejemplo Canadá, que hace apenas 1 año, 2 años, legalizó las relaciones sexuales con animales. En algunos países te puedes incluso llegar a casar con una mascota. Entonces, vuelvo a cambiar, vuelvo a deconstruir y te digo que el matrimonio es la unión de dos seres vivos, ya no importa la especie. Pero no se queda ahí la cosa, porque hay gente que se ha casado con una computadora, con un árbol, con un celular, con una pizza, con la Torre Eiffel, con una montaña rusa. Entonces vuelvo a deconstruir y te digo que matrimonio es la unión de dos entes. Ya no importa si están vivos o si están muertos. Este término de la deconstrucción ideológica es sumamente preocupante porque con eso nos pueden empezar a manipular sin ningún pudor las conciencias de una manera brutal. Y todo este tema de la deconstrucción ideológica es algo que propuso en su momento Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano a inicios de 1900. No quiero decir con esto que Antonio Gramsci haya fundado la ideología de género, sino que él, su pensamiento ideológico, es el que allanó el camino para que esta ideología tuviera la fuerza que tiene hoy en día. Antonio Gramsci, este personaje que ven acá, decía, hay que adueñarse primero del mundo de las ideas para que las nuestras
lleguen a ser las ideas del mundo. Fíjense bien, hay que adueñarse primero del mundo de las ideas, y para Gramsci esta era la auténtica revolución, no las armas, sino la revolución ideológica. ¿Para qué? Para que adueñándonos de las ideas, sean las nuestras las ideas del mundo. Recuerdo, no sé si recuerdan este pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, cuando está hablando con el huevito, y están hablando sobre el significado de las palabras. Y Alicia le decía al huevito, es que una palabra significa lo que significa. Y el huevito le dice, no, una palabra significa lo que quiere el dueño de las palabras. Y hoy las ideologías se han convertido en los dueños de las palabras, queriéndonos imponer de manera totalitaria todo este tema del género. Claro, la ideología de género, por ser falsa y antinatural, porque rompe la propia naturaleza de la persona, a la larga no convence, y por eso busca implantarse de esa manera, la implantación totalitaria, el pensamiento único. Es decir, esto es así, y si te gusta, bienvenido al club. Si no te gusta, te vamos a atacar, te vamos a agredir, te vamos a meter a la cárcel. Esto ya está pasando en varios países. No quieres que tus hijos vayan, chiquitos en primaria, a clases de adoctrinamiento homosexual y te puedes hacer reo de cárcel en Alemania, en algunas partes de Estados Unidos. Las multas son impresionantes. En España, por ejemplo, un colegio católico, por no querer dar clases a favor de la ideología de género, le pusieron una multa de 45.000 euros y con la posibilidad de cerrarles el colegio. Entonces, ese es el totalitarismo y el pensamiento único. Si tú te alineas y piensas como nosotros, todo va sobre ruedas. Como se te ocurra ir en contra de algo de lo que nosotros proponemos, entonces sí, prepárate a una persecución, a una agresión, porque no tienen ningún límite. Es la manera que tienen para imponer totalitariamente este pensamiento. Por eso, la manipulación del lenguaje se utiliza para lograr un verdadero lavado de cerebro. Y si se fijan, es impresionante, pero pongan la serie que quieran, las caricaturas, las películas, prácticamente ya es inusual ver una película, ver una serie, ver una caricatura, sin que haga referencia a personajes homosexuales, a cuestiones de ideología de género, etcétera, etcétera. Es decir, por ejemplo, los principales ideólogos de género decían que nuestra generación, los adultos, no les importamos en lo más mínimo, porque según ellos ya estamos echados a perder, porque ya pensamos como pensamos, ya creemos lo que creemos, y es muy difícil que nos hagan cambiar de opinión. Por eso ellos apuestan por los niños, y cuanto más chiquitos, mejor, porque son niños en crecimiento, que están madurando y están en todo un desarrollo psicoevolutivo impresionante. Y cada etapa tiene su momento y tiene sus porqués y sus paraqués. Entonces, cuanto más chiquitos agarren a los niños y los vayan metiendo en todo este mundo de lo sexual, del género, etcétera, etcétera, al ratito verán algunas imágenes, es impresionante. Ya no tienen luego el día de mañana que hacer nada. Porque si tú desde chiquito a un niño en preescolar y en primaria les vas metiendo estas ideas, que luego en secundaria las refuerzas, que luego en prepa las reafirmas, cuando están en universidad son activistas ya de todo esto. Y no se han tenido que molestar en lo más mínimo, porque llevan ya implementando toda esta estrategia desde hace décadas y metiendo las series y las películas y las leyes por donde ustedes quieran. Existe, es verdad, dicen ellos, el sexo biológico, con sus diferencias genéticas, hormonales, somáticas. Pero fíjense,
Pero esto no es determinante en la vida ni en la personalidad. Vamos, hombre, si precisamente desde el primer momento de la concepción en que se fusionan los pronúcleos del óvulo del espermatozoide, 23 cromosomas de uno más 23 de otro, y surge un nuevo ser humano con 46 cromosomas, el último par de cromosomas es el que determina el sexo de ese ser humano. XX mujer, XY varón. En base a eso, en base a esta mezcla cromosómica de si eres hombre o si eres mujer, y perdone, pero no hay más opciones. El doctor Francis Collins, encargado de realizar el proyecto Genoma Humano, es decir, él fue elegido por la comunidad científica mundial para hacer todo el mapeo de los genes humanos, es decir, para qué sirve cada gen. Y después de terminar todo el mapeo del genoma humano, en una primera declaración que hizo ante los medios, dijo: ya hemos descubierto para qué sirve cada gen. Y no existe el gen gay. Es decir, el homosexual no nace, el homosexual se hace. Entonces, en base a ese ser XX o XY, se empieza a desarrollar todo lo demás. Las gónadas, la diferenciación sexual, el pene, los testículos, la vagina, las hormonas, la testosterona en los hombres, progesterona y estrógenos en las mujeres, etcétera, etcétera. Eso va a hacer que cuando se está desarrollando ese ser humano, esas hormonas masculinas o femeninas desarrollan e influyen también en el desarrollo del cerebro. La ideología de género, una de sus cantaletas es que el cerebro del hombre y de la mujer son iguales y funcionan igual. No es cierto. Todos los estudios que tenemos hoy en día de las neurociencias nos demuestran cada vez con mayor certeza las diferencias del funcionamiento de los cerebros del hombre y de la mujer. Miren, los hombres, cuando usamos el hemisferio izquierdo del cerebro, no podemos usar el derecho. Y cuando usamos el derecho, no podemos usar el izquierdo. Así de brutos somos. O usamos un lado o usamos otro. Las mujeres, el cerebro femenino, ambos hemisferios funcionan simultáneamente. Es impresionante. Yo por eso siempre le digo a los esposos, no peleen con sus mujeres, porque ellas tienen las de ganar. Mientras que tú solo usas una parte del cerebro, ellas están usando las dos, tienen ventaja, ¿verdad? Bueno, fuera de bromas, pero esto es una realidad, las diferenciaciones de funcionamiento del cerebro masculino y femenino, por supuesto que todo esto determina tanto tu vida como tu personalidad. Y es algo que la ideología de género de entrada quiere negar. Hi, I'm Nadine, a sex educator. And I'm Eva, a sex researcher. I use the pronouns she and her because I'm a woman, and when I was your age, I used to be a girl. Gender is how you feel on the inside about whether you're a boy or a girl, a man or a woman. If you're non-binary, feel like neither or both. People can also be fluid, feel more like female, more like male, based on a different day or time. It's really individual. Absolutely. Everyone born with a vulva is a girl. True or false? Or identifies as a girl. Well, not everybody is sure, and that makes sense. But our genitals actually don't determine our gender. So some people born with vulvas can be boys. Let's learn a little bit more about gender. We actually have an extra special visitor to Sex Ed School. I have been through the spectrum, if we were to say a spectrum of like boys and girls, I have been everywhere in between. I was born a girl. And then when I was 2 years old, I told my mom for the first time that I was a boy. And I think that I framed it, I don't remember it, I've only been told stories, but I framed it because my brother's middle name was the same as my dad's. And so I insisted that my middle name was also the same as his. But back in the day, there was no talk shows and there was no internet, there was no resources. So she just ignored it. And then nothing happened for many, many years.
And then it still took me a long time into my 20s before I decided to transition. But in there, I was a tomboy, if that's what we say, or like I was sporty, I had short hair, and then I grew it out in high school because I felt like I should, and I felt like that's what people wanted me to be. And then in my 20s, I decided to become a drag king, which we don't hear about as much. Like drag queens are in the news all the time, but a drag king is a little bit different. So for me, it was in my daily life, I was a girl. But then when I went on stage and I wanted to perform, I would perform as male and I would use he, him pronouns. And that was kind of a way for the first time where people were seeing me as a boy. And that's when it kind of clicked in my head of, I actually want to do this when I'm off stage as well. Hi, I'm Nadine, a sex educator. And I'm Eva, a sex researcher. Bien, fíjense, eso no determina tu identidad, es fluido todo, puedes elegir qué quieres ser y es impresionante porque si se fijan, aquí estaba diciendo, cuando tenía 2 años le dije a mi mamá que quería ser niño. Es impresionante, ahorita solamente les puse este video por el tiempo, pero la idea era ponerles varios videitos donde niños ya están metidos en todo esto y cómo los están ideologizando. Y en todos, la constante es, y mi mamá me apoyó, y mi mamá era muy abierta de mente, por ahí decía Chesterton, no tengas la mente tan abierta que se te caiga el cerebro. Pero esto de toda esta mentalidad de ser muy de mente abierta, sí, pero cuidado, porque aquí lo que está en juego es la salud y el desarrollo psicoevolutivo de nuestros hijos. Y eso es impresionante, el que desde chiquitos, nosotros, educadores y padres de familia, que estamos llamados a encauzar de la mejor manera posible, dándoles a nuestros hijos herramientas para poder enfrentarse el día de mañana a este mundo, a una vida en sociedad, etcétera, etcétera, que seamos los propios padres los que estemos llevando a nuestros hijos por estos caminos. Y todo por esa falsa, ¿cómo le diríamos? Esa falsa tolerancia de decir, no, es que hoy si tu hijo te pide algo se lo tienes que dar y todo hay que dárselo porque si no podemos crearle un trauma psicológico, vete tú a saber qué. A los niños hay que aprender a decirles sí, no, la verdad. Tú no puedes ser niño porque eres niña. Pero claro, con la mente abierta, no, mijito, tú puedes ser lo que quieras ser. Es más, yo como tu papá o tu mamá te voy a ayudar. Ojo, porque tenemos entre manos vasijas de barro y desafortunadamente las estamos rompiendo. Hoy la ONU reconoce más de 112 identidades sexuales distintas. Heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, género neutro, poliamor, 2 espíritus y así 112. Ustedes imagínense, si de por sí ya es complicado para un adolescente ser lo que tiene que ser, hombre o mujer, ahora tú dile que tiene 112 posibilidades de elegir. A mí no me gustaría estar en la cabeza de ellos, pobrecitos, porque de repente se levantarán un día en la mañana, se mirarán al espejo y dirán, ¿y hoy qué soy? Porque resulta que no me identifico con ninguna de estas 112 diversidades sexuales distintas. Pues no pasa nada, nos inventaremos la 113, porque como todo esto es subjetivo, como todo esto parte de lo que cada quien sienta, les puedo asegurar que en menos de 6 meses, un año, la ONU estará reconociendo más de 200 identidades sexuales distintas. Porque aquí el único límite es nuestra imaginación. ¿Te lo quieres imaginar? ¿Lo quieres sentir? ¿Lo quieres creer? Entonces, sumas a la cuenta. Esta corriente plantea que no se nace hombre o mujer, sino que nacemos con un sexo o un género, dicen ellos, neutro, que se aprende y se construye socioculturalmente. Dicen que la sexualidad es polimorfa, como les decía, múltiples formas. Por tanto, no solamente está encasillado en ser hombre y mujer, sino que hay toda una variedad y una posibilidad.
La familia, dicen ellos, es un invento obsoleto y decadente que necesita ser reformulado. Los hombres siempre van a ser el problema. Todas las desigualdades, la violencia, las injusticias son causadas por los hombres, no al revés. En España, con todo esto de la ley de género, por ejemplo, si un hombre mata a una mujer, fue violencia de género. Si una mujer mata a un hombre, no. Eso no es, eso no es un homicidio, se estaba defendiendo de un agresor, lo que tú quieras, aunque sea su esposo, su novio, quien sea, y no pisan ni siquiera la cárcel o le ponen una pena ínfima, pequeña, 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 ¿no? ¿Dónde está la igualdad? Porque el homicidio no importa quién lo realice, estás matando a una persona, no importa si tú eres hombre o si tú eres mujer. Por eso la violencia para ellos siempre es unidireccional, se da únicamente y exclusivamente del hombre hacia la mujer, nunca a la inversa. Y el matrimonio para ellos es opresivo y la maternidad, ni digamos, es una manera en que los hombres oprimen, subyugan a las mujeres. Aquí están los conceptos ya neomarxistas, un poquito siguiendo esa línea de la opresión, de la subyugación, de la cual hay que liberarse. Se necesita, por tanto, una reingeniería social, que es precisamente toda esta deconstrucción ideológica que estábamos mencionando. Y entonces te dicen que ya no solamente se tiene que hablar de sexo biológico, sino que se tiene que hablar también de género. Por tanto, uno puede elegir qué quiere ser, no en base a su biología, sino en base a lo que sienta. Se habla de una identidad de género, ahí les voy poniendo un poquito de qué trata cada una de ellas, se habla de una expresión de género y se habla de una orientación sexual. Entonces, fíjense la manera de complicar todo el asunto, porque como hay ahorita todas estas variaciones, todo eso se lo tienen luego que enseñar a nuestros hijos. Y por eso ven, pues el video que les puse ahorita era en una clase para niños. Ves, por ejemplo, drag queen en Estados Unidos en librerías o en bibliotecas leyendo cuentos homosexuales a niños chiquitos. Todo es ir imponiendo, ir metiendo, agarren los libros de la SEP, de secundaria, y ya es toda una promoción a todo esto. Ideología de género, aborto, en fin, todo lo que ustedes quieran. Este término es relativamente nuevo, se empieza a usar en la década de los 50 por el doctor John Money. Él aseguraba que los bebés al nacer tendrían un sexo neutral, indefinido, y que se podría cambiar a lo largo de su vida a través de la educación. Cuando él saca esta idea de que nacemos con un sexo o un género, dice él, neutro, le cayó un caso encima que le vino, una expresión por ahí que de repente se escuchó hace poquito, ¿no? Como anillo al dedo. Este caso le vino como anillo al dedo porque era un matrimonio, una familia en Canadá, que tuvieron 2 hijos gemelos y a la hora de hacerle a uno de ellos la circuncisión, el pediatra pues se le fue la mano y le cortó prácticamente todo el pene. Ellos habían oído hablar del doctor Money de que se nacía con un género, un sexo neutro y que se podía educar. Se pusieron en contacto con él y él dijo, aquí está, tengo 2 hermanos que son gemelos varones, por tanto comparten los mismos genes. Entonces, si yo demuestro que con la educación puedo convertir a uno en una, entonces demostraré que la cuestión genética biológica no es determinante. Hace la operación de cambio de sexo de este niño y lo único que le pide a los papás es que no le digan que es niño, que lo vistan como niña, que lo traten como niña y tan. Durante la infancia y antes de entrar a la adolescencia, este niño-niña tuvo grandes problemas de adaptación, no le gustaban los juegos de niñas,
le gustaba trepar a los árboles, cuando le ponían vestidos se los arrancaba, en fin, no era el prototipo de niña, ¿no? Bueno, ahí tenemos a los dos hermanos. El de la derecha, el del pelo largo, fue al que convirtieron en niña y no le dijeron que era niño. Posteriormente, el papá, a los 16, 17 años, eran tantos los problemas con la educación de su hija que juntó a los dos gemelos y les contó la verdad. Eso hizo que posteriormente el hermano, que no había sido mutilado genitalmente, se suicidara y 2 años después él, ahí lo tenemos con el vestidito de niña, se hizo una operación de cambio de sexo nuevamente, es decir, que le pusieran de nuevo un pene, obviamente infuncional, se rejuntó con una mujer que tenía 2 hijos y 2 años después de su hermano se quitó la vida él también. El doctor Moni presentó este caso como un caso de éxito, jamás llegó a las conclusiones de que ambos hermanos se habían suicidado, sino que él dijo, yo demostré que con la educación puedo convertir a un niño en niña. Esto hizo que todas las universidades principales de Estados Unidos le abrieran las puertas para que dictara conferencias, presentara este caso de éxito y empezó a implantarse todo este tema de la ideología de género. Luego se empiezan a organizar una serie de conferencias mundiales, la primera en México en el 75, Copenhague, Nairobi, quizá la más conocida por todos es la de Beijing, porque nos suena un poquito más, donde se empezó a consolidar, sobre todo en esta última de Beijing en el 95, lo que era la ideología de género. Cuando se estaba presentando todo esto por parte de una feminista de Estados Unidos, ella siguió los mismos presupuestos que el doctor Moni. No nacemos hombre o mujer, sino que son categorías sociales en las que nos convertimos. Y los países que estaban ahí en estas reuniones, en estas conferencias, dijeron, no entendemos, ¿qué es esto que nos quieres decir? Y les exigieron que dieran una definición de ideología de género. Fíjense qué definición dieron. El género se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles definidos socialmente que se asignan a uno u otro sexo. Clarísimo, ¿verdad? Pues a pesar de esta confusión de definiciones y de términos, los países que estaban allá en Beijing aceptaron esta ideología de género y la lanzaron al mundo. Araujo de Vanegas, una experta en el tema de la ideología de género, decía, ni la mujer ni el hombre pueden ir en contra de su propia naturaleza sin hacerse desgraciados. La ruptura con la biología no libera a la mujer ni al varón, es más bien un camino que conduce a lo patológico. Y esto es más que evidente, miren, se los puedo poner con un dicho popular. Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Por tanto, ir en contra de lo que por naturaleza eres, tarde o temprano, te pasará factura. Hoy en día todo esto que se habla de los hombres trans y todo el rollo, hombres, mujeres que se creen y se mutilan para ser lo contrario, que está tan de moda, ¿no? Y acuérdense del papá de las Kardashian y esto y lo otro, y todo es hashtag estamos contigo, qué valiente, y esto de más allá. Lo que no nos dicen los medios es que en el mundo de lo transexual hay un incremento del 23% de suicidios. Porque claro, llega un momento que la persona se ve al espejo y no se reconoce. Y el único camino que encuentra es quitarse la vida. Hoy en día, una de las cuestiones que más se propone a los niños y a los jóvenes en la actualidad es el asunto de la sexualidad. Por eso, ¿qué importancia tiene que nosotros como educadores y padres de familia sepamos educar en estos temas a nuestros hijos? Porque si no lo hacemos nosotros, otro lo hará. Llámese amigos, llámese
medios de comunicación social, llámese quien sea. Si nosotros no educamos a nuestros hijos en lo que consideramos una sexualidad acorde a lo que es decir, tratar al niño como niño y a la niña como niña, entonces llegará cualquier otro a meterle de manera sutil o incluso directa todo este tema de la ideología de género, todo este tema de la diversidad, de lo genérico, etcétera, etcétera. Bien. Desde la más temprana edad, en el ambiente social, los colegios, principalmente los que son públicos, la televisión, el internet, comienzan a sugerir y a presionar al niño para que se inicien las cuestiones relacionadas con el sexo. Arriba, por ejemplo, pueden ver ese cuento que se llama Nicolás tiene dos papás. Es un cuento que se autorizó por parte del gobierno chileno para impartirse en todos los preescolares de Chile. No hace falta que les diga la trama, porque con el propio título y la imagen se imaginan de qué va. Cualquier guía de educación sexual de cualquier colegio, sobre todo, repito, los que son más de tinte público e incluso algunos privados, pues todas esas guías tienen toda una deformación antropológica en el ámbito de la sexualidad brutal. La imagen que ven abajo, un par de lesbianas querían adoptar una niña, solo había disponible un niño, lo adoptaron, pero como ellas querían niña, pues ahí estuvieron dándole, hasta que le lograron que modificara su pensamiento y sintiera que es una niña, y con todo lo que eso implica posteriormente, hormonarlo, mutilación de genitales, etcétera, etcétera. Un meme que me llegó hace poquito, pero yo no tengo dudas de mi género o de mi sexualidad, dice el niño. No te preocupes, las tendrás, nosotros nos encargaremos de ello. Y vaya que se han encargado. Te encuentras, por ejemplo, series como esta, Todes somos todes. Impresionante, esto del lenguaje inclusivo. Todes somos todes. Este hombre que ven acá de 60 años que se cree una niña de 5. Incluso hubo una familia, un matrimonio, que la adoptó. Pero él puede estar con niños de 5 años, los puede besar, tocar, pero él, como es una niña de 5 años, la ley no le puede decir nada. Campamento para niños de género variante y transexuales. Si no practicas sexo anal, tu vida es aburrida. Hay que enseñar la libertad de la sexualidad. Le tienes que enseñar sexo anal a los niños de primaria. Izquierda Española obligará a niños de 0 a 6 años a tener experiencias LGTBitas. En Bélgica, en la escuela, agarran a los niños de primaria, como pueden ver ahí, y delante de ellos tienen sexo para que vean cómo se realiza. Pero no se crean que se queda nada más ahí. Después de esta pareja de hombre-mujer, luego vienen 2 hombres y tienen sexo anal delante de los niños para que vean, así sin ningún tapujo, para que vean con todo lujo de detalles cómo se hace una penetración anal. ¿Cómo se difunde la ideología de género? Pues todo esto se llevó a cabo a través de las universidades, que empezaron a realizar estudios que pretendían, según ellos, demostrar la diferencia de roles del hombre y la mujer como una construcción social y una imposición de la cultura dominante o heteropatriarcal, que les encanta ese término. Y ellos dicen, claro, si a las niñas las vistes de niñas y les das muñecas, y a los niños de niños y les das juguetes de niños, pues por supuesto que van a elegir ser o niñas o niños porque tú se lo has impuesto socioculturalmente. Por increíble que parezca, esta ideología tan simplista se convirtió rápidamente en un dogma que pasó a ser enseñado y difundido en la mayoría de las universidades. Claro, tuvieron una gran acogida también a través de los medios de comunicación social, que no se podían quedar cortos, y de los organismos internacionales como la ONU, que han dedicado miles de millones de dólares para que esta ideología se implante a nivel mundial. Los medios de comunicación se esfuerzan por controlar el lenguaje, con el lenguaje, la realidad, la deconstrucción ideológica
que mencionamos. Y, ok, todavía me quedan 10 minutitos, si me lo permiten, pero sí quería llegar a esta parte. ¿Qué relación tiene la ideología de género con el abuso de menores? Esta fue una pregunta real hecha por un niño de 7 años al regresar de la escuela después de una clase de ideología de género. Mamá, ¿y yo qué soy? ¿Niño o niña? Imagínense, ¿eh? Ya con 7 años, que le cambien radicalmente lo que él pensaba. Él sabía que era niño, pero de repente con una plática crean esa duda. Claro, es una mente que está en desarrollo, que está en crecimiento. Y llega con la mamá, mamá, ¿qué soy yo? ¿Niño o niña? Acuérdense este año pasado, 2019, con esta nueva novedad. Niños podrán usar falda en las escuelas de Ciudad de México. Uniformes neutros. Es que hasta es un insulto a la inteligencia, ¿no? Porque uno diría, a ver, si es un uniforme neutro, quiere decir que sería indistinto si lo usa un hombre o una mujer, porque es neutro. Aquí lo único que hicieron fue cambiar. Ah, la niña se puede vestir como niño y el niño como niña. ¿Dónde está ahí lo neutro? Ahí no hay nada neutro. Ahí ya estás polarizando y llevando a los niños, pues ahí pueden ver una foto muy simpática, ¿verdad? En el centro de lo que puede ocasionar esto. Bien. El Colegio de Pediatría de Estados Unidos, estudiando todo esto de la ideología de género, decía, condicionar a los niños a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química con hormonas y quirúrgicamente mutilándose su propio sexo por el opuesto, constituye abuso infantil. Y sin embargo, hoy todo esto es aplaudido y muchas veces promovido por los propios papás. Nadie nace con un género. Todos nacemos con un sexo biológico. El género es un concepto sociológico y psicológico, no biológico y mucho menos objetivo. Nadie nace con conciencia de sí mismo como hombre o como mujer. Quienes se identifican como sintiéndose del sexo opuesto o como algo intermedio, no conforman un tercer sexo como pretende la ideología de género. Siguen siendo hombres o mujeres biológicamente hablando, pero con un trastorno en la cuestión sexual. Aquí por ejemplo esta imagen, en Gran Bretaña se multiplican por 4 las peticiones de cambio de sexo. Cuando un niño sano cree que es una niña o una niña sana que es un niño, existe un problema psicológico que reside en la mente, no en el cuerpo, y por tanto debe ser tratado en consecuencia. Por eso, mutilarlos u hormonarlos es un camino que conduce a lo psicopatológico, porque el problema estaba aquí, en su fisiología. Se crearon también todo este tema de los bloqueadores hormonales para los adolescentes, para que, claro, te hemos metido tantas dudas de si eres, si no eres, de quién eres, que de repente dices, bueno, pero es que yo estoy desarrollándome como niña, pero no sé si soy niña o no, porque según el videíto que les puse al principio, todo es fluido. Ahorita te puedes sentir aquí o ahorita allá. Bueno, la pubertad no es una enfermedad. Los bloqueadores hormonales pueden ser peligrosos. Reversibles o no, inducen un estado de enfermedad, que es la ausencia de pubertad. Inhiben el crecimiento y la fertilidad de un niño que biológicamente era sano. La actual revolución de género es un fenómeno social, cultural y psicológico. Se trata de un fenómeno negligente que descuida las necesidades del desarrollo psicoevolutivo de los niños, porque necesitamos ir, todo ese crecimiento y todo lo que han visto en la escuela y la educación, y ustedes como padres de familia, es lograr que el niño vaya creciendo y madurando para que se haga cargo de su vida. Entonces, todo esto lleva a que todo ese desarrollo psicoevolutivo de nuestros hijos, de nuestros alumnos, se vaya truncando al estar metiéndolos por un camino
de confusión. Nuevamente, del Colegio de Pediatría, hasta un 98% de niños con un género confuso y un 88% de niñas aceptan naturalmente su sexo biológico tras pasar la pubertad de manera natural. Esos que están, soy niño, soy niña, no te preocupes, tú sigue adelante, pasa la pubertad y prácticamente todos de manera natural se hacen o se consideran lo que son, hombre o mujer. Este es uno de los estudios más completos que hay sobre el tema de la ideología de género. Se llevó a cabo con más de 500 estudios científicos y la conclusión fue esa. Los diferentes estudios no corroboran la hipótesis de que la identidad de género sea una propiedad innata y fija en el ser humano e independiente del sexo biológico. Los niños son un caso especial, solo una pequeña minoría de los que manifiestan una identidad de género cruzada, sintiéndose que son del otro sexo, durante la niñez siguen haciéndolo en la adolescencia y en la edad adulta. Solo una pequeña minoría. ¿Qué hay que hacer con ellos? Acompañarlos psicológicamente para que descubran su identidad, es decir, que son hombre o que son mujer, conforme a lo que son, hombre o mujer. Para ir cerrando, si educas a un niño imponiéndole algo que es cuestionable como una verdad absoluta y sin capacidad de cuestionarlo, entonces le vamos a generar un desarrollo de la verdad inadecuado y va a caer en esa espiral relativista donde todo se puede, todo es válido, lo que importa es lo que tú sientas, lo objetivo, la verdad, la biología, eso lo podemos tirar literalmente al cubo de la basura. Si educas a los niños en una ideología que es cuestionable y les dices que no, lo dejas sin herramientas. Entonces van a tener dificultades a la hora de forjar su propia personalidad. Gabrielle Kubi, una de las grandes sociólogas de este siglo, alemana, decía: el adoctrinamiento de género no solo traumatiza a la niñez de los niños, sino que también degenera, pervierte a los adolescentes, causando daños irreparables que incluso pueden llegar hasta la muerte. No sé si vieron esta portada de Nat Geo, que se hizo famosa, este niño de 9 años que, pues obviamente con el apoyo de los papás, pues es niña y se cree niña y se viste como niña y se hormona para ser niña. Después de que esta ideología se aceptó en las escuelas en Escocia, fíjense bien, las confusiones que crearon aumentó en un 500% los niños confusos en 4 años. Claro, si los metes en un camino de confusión, pues obviamente que vas a llevar a ese niño a que tenga grandes problemas de aceptación de sí mismo y obviamente de lo que es su sexualidad, su personalidad. Y quiero cerrar con 2 frases. La psiquiatra Marian Rojas, del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas en España, hija del doctor Enrique Rojas, que seguramente habrán leído libros de él, El hombre light, etcétera, etcétera, dice: en una sociedad en que las leyes están encaminadas a desorientar al ser humano, es imposible que a la larga el ser humano pueda ser feliz. Encaminadas a desorientar al ser humano, es imposible que a la larga el ser humano pueda ser feliz. De ahí la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros como papás y educadores de orientar el desarrollo psicoevolutivo de nuestros alumnos y de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque queremos que sean felices. Y sin embargo, toda esta ideología te mete en una espiral que va a terminar, pues obviamente, en algo que no va a ser tan feliz, aunque aparentemente lo quieran presentar así. Y cierro con una frase de Edith Stein, posiblemente la mayor filósofa del siglo XX, judía, conversa al catolicismo, se hizo religiosa y murió
en el campo de Auschwitz de concentración, precisamente por ser de origen judío. Ella escribió: no aceptéis como verdad nada que carezca de amor, y no aceptéis como amor nada que carezca de verdad. El uno sin el otro se convierten en una mentira destructora. Y esto es la ideología de género, una mentira destructora que está destruyendo el desarrollo de nuestros hijos, de nuestros alumnos. Bien, pues con esto, 19:59, terminamos justo a tiempo. A ver, vamos a poner aquí. Espero que se haya escuchado bien, que no los haya hecho muchas bolas con tanta información. Era muy poquito tiempo. Este es un tema que lo podemos ver mucho más calmado porque es demasiado, de verdad. Créanme, todos los videos que a mí me han llegado de niños metidos en todo este mundo de lo transexual, de la ideología de género, te cala hasta el alma, ¿verdad? Porque están destruyendo la inocencia de nuestros hijos, de nuestros alumnos. Entonces, bueno, por ahí, bueno, me imagino que van a abrir un espacio a preguntas, pero por ahí ya alcancé a leer una que apareció en el chat, cómo hacer que nuestros hijos enfrenten todo esto. Pues hablando con la verdad. Eso implica que nosotros como papás, como educadores, tenemos que formarnos en estos temas antropológicos, ideológicos, para que seamos nosotros en primera instancia. Y aquí, por ejemplo, que están en un colegio católico, que el colegio sea un complemento a esa formación que ustedes les den en casa, para que haya una correlación entre lo que ustedes como papás transmiten y enseñan a sus hijos y el colegio lo va reforzando. Es complicadísimo porque hoy en día el influjo de los medios de comunicación es brutal. O sea, se han metido tanto. Véanlo en los chamacos. No pueden estar, vamos, lo peor que le podía ocurrir a un chamaco era que en la escuela el maestro le dijera: bueno, para dentro de 3 días tienes que leer este libro de 400 páginas. ¡Ah! ¡400 páginas! Hoy en día el drama es si tu hijo se queda sin Wi-Fi. O sea, empieza de repente a temblar, le empieza a dar taquicardia porque ya no sabe qué hacer sin el Wi-Fi, ¿verdad? Entonces estamos luchando contra un Goliat enorme. Es una mole todo este tema de la ideología de género, del lobby gay, de todas estas ideologías contrarias a la dignidad de la persona humana, que eso implica por parte de nosotros, papás y educadores, un mayor esfuerzo formativo. Tenemos que conocer todo esto. Miren, Sun Tzu, en el libro del arte de la guerra, decía: si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, de cada 100 batallas que tengas tendrás 100 victorias. Pero si no te conoces a ti mismo ni conoces a tu enemigo, de cada 100 batallas que tengas tendrás 100 derrotas. Entonces, necesitamos conocer al enemigo, necesitamos conocer todo lo que hace esta ideología de género, el lobby gay, el lobby pro aborto, porque todo eso se lo están metiendo a nuestros hijos casi con embudo. O sea, no es a ver si se lo... No, es que para donde voltees, series, películas, leyes, todo está encaminado para llevar a nuestros hijos hacia ese camino. Híjole, es difícil, no hay una respuesta, ¿verdad? Que digamos, haz esto y solucionamos todo el problema, pero lo que sí les puedo decir es que si ustedes como papás se forman y desde chiquitos van forjando ese carácter, esa voluntad de sus hijos, y la escuela es un complemento a eso que ustedes están dando, entonces estamos dándoles herramientas a nuestros hijos para que tengan el día de mañana criterios, para que ante estas ideologías y estas corrientes puedan decir: oye, eso como que no me suena muy bien. Oye, como que eso no va muy de acuerdo con lo que somos como personas. Afortunadamente hay niños así, y hay jóvenes así, que están a favor de la vida, que están a favor del matrimonio, de la familia, que están a favor de la verdad, que hoy es tan infravalorada
y tan aplastada por todas estas ideologías. Entonces, el consejo ahí que les puedo dar es fórmense, fórmense, fórmense y transmitamos, no dejemos de transmitir a nuestros hijos. A lo mejor puede parecer que cae en saco roto, porque el influjo de los medios puede ser fuerte, pero el día de mañana nosotros no lo sabemos, a lo mejor ya estaremos hasta muertos, pero el día de mañana nuestros hijos, a lo mejor eso que tú les diste, eso que tú sembraste en su corazón, pues de repente pueda decir, oye, ¿qué razón tenía mi padre o mi madre cuando me dijo esto? ¿No? Y lo van a tener que aprender, desafortunadamente, muchas veces a base de golpes, ¿no? Golpes de la vida y golpes de meterse en todas estas corrientes e ideologías que tarde o temprano, no sé si ustedes buscan muchachas, jóvenes, antes y después de meterse en el feminismo radical, es impresionante las fotos de los contrastes. Niñas bonitas, agradables, bien vestidas. Aquí con el pelo rasurado así todo de color verde, pelos en los sobacos, en el bigote, tatuajes por todos lados ya. O sea, no quiero decir que todo eso, o sea, los tatuajes y eso esté mal, ¿no? Pero a lo que voy es que cambia radicalmente hasta la manera de presentarse, de expresarse como lo que es, ¿no? Entonces, sí, el reto es muy grande y no dejen, de verdad, no dejen de formarse, no dejen de transmitir la verdad, aunque sintamos que cae en saco roto. Y bueno, cualquier cosita luego a través del colegio les puedo hacer llegar más material de ideología de género, algunos libros, en fin. Quieren Perdón meterse. la interrupción. Adelante. Te agradecemos muchísimo esta participación. Creo que realmente es un tema muy actual que a todos los que somos padres de familia nos interesa. Y bueno, veo aquí varias preguntas que si me das, bueno, si nos regalas unos minutitos, nos Yo pudieras... sí, ustedes, no sé cómo anden de tiempo, yo estoy Sí, aquí disponible. sí, podemos tomar unos minutitos nada más para contestar algunas de ellas. Mira, nos pregunta Katia López, ¿cómo explicas a los niños cuando ven en la calle a dos mujeres u hombres besándose? Pues depende de la edad del niño y la madurez del niño, ¿verdad? Porque si ya tiene cierta madurez y cierta edad, hay que ser siempre lo más realistas posible y lo más sencillos posible. Porque a veces los que complicamos las cosas somos nosotros como papás. ¿Cómo explicas eso? No, es que fíjate que antropológicamente el hombre... No, olvídate de todos esos rollos. Simplemente decirle, mira chiquito, hay hombres y mujeres. Y cuando se une el hombre con la mujer, se transmite la vida. Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, no se transmite nada. Por tanto, no es una relación que vaya acorde con lo que somos como seres humanos. Obviamente te digo, aquí le estoy metiendo un poquito de rollo, ¿verdad? Pero es a veces lo simple, el decirle, mira, de la unión de tu papá y de mí como mamá, surges tú. De una unión de un hombre y un hombre, de una mujer, no surge nada. Eso no es lo natural. Lo natural es papá, mamá, para que vengan los hijos. Y tan tan. Y no tienes que darle más explicaciones. El niño no necesita una tesis doctoral. Con que tú le digas algo tan sencillo como eso, el niño va a decir, ah, sí es cierto. Ahí está mi papá, mi mamá y estoy yo. Obviamente lo va a entender a su nivel, ¿verdad? Pero sí, seamos lo más naturales posibles, sin ser rebuscados, ¿eh? y hablándoles con la verdad. Ah, no, mijito, es que estás muy chiquito para entender eso. Díselo con un lenguaje muy sencillo así. Papá, mamá, hijos. Hombre, hombre, mujer, mujer, nada. Punto. Algo tan sencillo como eso y el niño ya, ah, ok, ¿qué traía ahí? Ya, se le aclaró. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta también Cindy Fernández. Para mí la ideología de género es como el cuento del traje nuevo del rey. ¿Cómo es posible que haya crecido tanto? Pues es posible, de hecho, por eso fue el fruto de mi segundo libro que se llama ¿Y los sapiens dónde quedó? Precisamente por eso, porque hoy en día toda esta mentalidad relativista en la que estamos inmersos, que no solamente es un relativismo filosófico en el tema de la verdad, sino también moral, con todo lo que eso implica, pues obviamente en el momento que quitamos la verdad como punto referente de la razón, porque la razón de manera natural busca la verdad, cuando yo la elimino de la ecuación, entonces empiezo a creerme cualquier cosa.
Les vuelvo a citar a Chesterton. Chesterton es un escritor inglés converso, ya murió hace un tiempo, pero sus escritos son sumamente profundos filosóficamente hablando. Y él decía, el gran problema de la sociedad actual no es no creer en Dios, sino creerse cualquier cosa. Y esto es más que evidente. Cuando dejamos de buscar la verdad, entonces nos creemos cualquier cosa. Es como el señuelo para los peces. Pasa el señuelo y el pez llega, se piensa que es un pescado y lo muerde. Y se le clava el anzuelo. Pues todas estas ideologías son señuelos, que cuando yo dejo de buscar la verdad, me pasan por enfrente y yo caigo y muerdo. Por eso han tenido tanto éxito, porque las ideologías son sutiles, se saben meter pian pianito, poco a poco, con un término, con una idea, con un concepto, y para cuando te quieres dar cuenta, ya estás inmerso en esta ideología. ¿Cuántas veces no habrán usado o no se habrá usado esto? La violencia de género. La violencia no tiene género. La violencia es contra el ser humano, sea hombre, mujer, adulto, niño, enfermo, de la raza que sea, ¿no? Pero ya hemos caído en el lenguaje y seguramente muchas veces usamos estos términos. Ese es el logro de las ideologías, que se meten tan sutilmente que empiezan a cambiar conciencias. Y pareciera que si tú no usas ese término, claro, es que tú eres el que no entiende, tú eres el intransigente, tú eres el retrógrado, tú eres el fanático, tú eres el homófobo, y póngale ahí lo que quieran, ¿no? Entonces, han tenido tanto éxito precisamente porque hemos quitado a la verdad como referencia de la razón humana. Y entonces ya no importa la evidencia científica, lo que diga la biología. Yo soy hombre biológicamente. No, eso ya no importa. Lo que importa es lo que uno sienta. Y entonces caemos en un sentimentalismo barato que puede llegar a justificar cualquier burrada que se le pueda ocurrir a alguien. No sé si con eso te medio respondo. Bueno, nos preguntan también cómo lo podemos manejar, no solo lo que ven en la calle, sino también en las caricaturas. Me parece que va un poco en la misma línea de la pregunta de cuando vemos parejas de homosexuales. Y aquí lo que implica el que, por ejemplo, como papás, si tienen niños chiquitos, que filtren de repente lo que ven. Y si lo van a ver, que estén ustedes ahí y pueden darles una enseñanza sobre eso que están viendo. Mira, mijito, ¿viste eso que pasó ahí? O si el mismo niño te cuestiona, oye, mira lo que salió ahí. Que tú sepas decirle, en base a la verdad y de manera muy sencilla, eso está mal por esto y por esto y por esto. Hoy hemos perdido esa conciencia de si está bien, si está mal, porque todo es relativo. Es un relativismo moral. No, mientras a mí no me afecte, que los demás hagan lo que quieran. No, pero es que a la larga sí te afecta, porque somos seres que vivimos en una sociedad, no somos islas. Entonces eso tarde o temprano te va a afectar a ti, o va a afectar a tus hijos, o va a afectar a tus vecinos, o a tus primos, a tus sobrinos, en fin, ¿no? Entonces, sí es importante el estar con nuestros hijos chiquitos y aprovechar todo eso que les quieren meter ideológicamente para que nosotros le demos la vuelta. De una manera muy sencilla, muy natural, pero siempre apegados a la verdad. Claro, perfecto. Nos pregunta Miriam que si nos pudieras recomendar libros para profundizar en este tema relacionado con la educación preescolar. Híjole, para la educación preescolar, pues cualquier libro de antropología, ¿no? Hoy tenemos una carencia antropológica impresionante. Y ahí está fundamentado todo, ¿eh? O sea, hay libros muy sencillos de antropología que se pueden incluso conseguir en formato electrónico o pedirlo en la red, en Amazon, estas plataformas y todo el rollo. Y son libros que son muy fáciles de entender. No tienes que tener conocimientos de filosofía y de todo para entenderlos, pero yo sí les recomendaría de entrada algo de filosofía, todo lo que tenga que ver con el tema de valores. Acuérdense de ese libro por ahí del padre Alejandro Ortega, Vicios y Virtudes. Enseñarles a nuestros hijos esos valores, esas virtudes, esas cosas que están mal,
desde chiquitos. Hay en editorial Minos, había toda una colección para papás educadores que tocaban todo en las primeras etapas de desarrollo hasta la adolescencia. Entonces es cuestión de buscarles. Si quieren, ya luego puedo intentar pasarles una listita, incluso si yo tengo algunos en formato electrónico, puedo ver cómo se los hago llegar ahí a Will para que él se los pueda mandar por correo o lo que sea, pero sí, o sea, yo sí les recomendaría bases antropológicas sanas, el tema de valores y virtudes y vicios. Es que desde chiquito se forja la conciencia y para forjar la conciencia hay que forjar también la voluntad. Hoy en día, fíjense, yo hace más de 14, 15 años viví en Cuernavaca y alguien que trabajaba en una universidad allá muy grande me decía que hicieron una encuesta en la universidad preguntándole a los chamacos si a la hora de tomar decisiones las tomaban por cuenta propia o influenciados por los amigos. El resultado de esta encuesta, que fue a más de 4.000 alumnos, fue impresionante porque más del 85% dijo que tomaban decisiones influenciados por los amigos. Es decir, nos falta trabajar en la fuerza de voluntad desde que son chiquitos. Aprender a decir no cuando es no, sí cuando es sí y mantenerlo. Y como papás, ser equilibrados. Es decir, si la mamá dice no, el papá tiene que decir no aunque no esté de acuerdo. Y viceversa. Ya luego ustedes se pelearán cuando estén los niños dormidos y todo eso, ¿no? Pero es muy importante con los niños que haya una congruencia en la educación. Si no, son muy inteligentes y ya lo saben, ¿no? Porque van con la mamá porque saben que le van a pedir esto, van con el papá porque le van a pedir esto otro, ¿no? Pero sí, es muy importante eso, el tema de la formación de la conciencia, de la formación de la voluntad. Déjenme que les busco algunas cositas y se las voy mandando por ahí con Bill. Muchísimas gracias. Y tenemos 3 últimas preguntas. Una de ellas es, desafortunadamente los jóvenes tienen una tolerancia mal entendida y que incluso ven a los papás como inflexibles, arcaicos e intolerantes. ¿Cómo cambiar el chip y no entrar en conflicto y perder la comunicación con ellos? Mira, es muy complicado porque ya en esas edades, si ya traen esa visión, pues ya se han aferrado a lo que el mundo les ha presentado, ¿verdad? Incluso, perdón, regresando un poquito a la pregunta anterior, ahí en la propia escuela debe haber un programa en preescolar de formación del amor y de la voluntad. Entonces eso hay que aprovecharlo y los papás lo tienen que conocer para que puedan ser una mancuerna entre colegio, papás y eduquemos en la misma dirección. Pero bueno, en este otro tema, cuando el chamaco, acuérdense, la adolescencia es una etapa de rebeldía. Y con todo este influjo ideológico, por supuesto que los adolescentes van a ver en muchas ocasiones a los papás como anticuados, como carcas, como esto, como lo otro. Pero vuelvo a lo mismo que les dije antes. Por lo menos hay que seguir hablándoles con la verdad. Que ahorita no lo entienden por la etapa de desarrollo en la que están, psicoevolutiva, que es normal que haya esa rebeldía, que haya esa confrontación con los papás. El día de mañana, seguramente, algo de todo lo que tú les digas, aunque ahorita parece que por un oído les entra y por otro les sale, esperemos y confiemos en Dios que algún día les sirva. Perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿cuál es el objetivo de estos movimientos? ¿La disminución de la población mundial? Sé que suena ridículo, pero es incomprensible que algo tan absurdo haya tomado tanta fuerza. Mira, hay intereses variados, ¿verdad? Sí podríamos, yo alguna vez me cuestionaba, porque cuando uno habla, por ejemplo, del tema del control natal, del control poblacional, teníamos tres ejes que eran los primordiales para promover el control natal en el mundo, que era la anticoncepción, la esterilización y el aborto. Pero yo incluiría, y por eso no es una pregunta absurda, de hecho es una pregunta muy, muy inteligente. En las últimas décadas, desde los 70 para acá, se está implementando
todo esto del lobby gay y luego surge todo esto de la ideología de género, yo sí lo metería dentro de todas estas políticas de control natal, porque cuanto más homosexualicemos a los niños, pues obviamente una relación entre símiles, hombre con hombre, mujer con mujer, es estéril por naturaleza. Entonces, yo, sin temor a dudas, sí lo ¿Me metería. puedo apagar? Ya me dio calor. Bueno, pues apáguele, si le dio calor, no pasa nada. Vamos, a lo que voy es que sí se podría meter hoy dentro de estas políticas de control natal el homosexualizar a nuestros hijos. Pero también, como toda ideología, lo que hay de fondo es la manipulación de las conciencias. En la medida que yo manipule las conciencias, los puedo llevar para donde yo quiera. En mi libro de Los Sapiens, ¿dónde quedó? Hablo un capítulo sobre las ideologías y hago una síntesis de un libro de Gustave Le Bon de hace más de 100 años que hablaba sobre la manipulación de las masas. Y ahí les pongo un poquito cuáles son los pasos que se siguen para manipular las masas. Y es precisamente lo que hacen todas estas ideologías. Entonces, lo que buscan en primer lugar es eso, manipular. Luego hay otros intereses de por medio, como puede ser todo este tema del control natal, puede haber otros intereses económicos, en fin, tantas y tantas cosas. Pero estos podrían ser a lo mejor algunos de los más evidentes, por así decirlo. Sí. Definitivamente este tema de la familia y la ideología de género es muy, muy apasionante y como comentó Tony al principio, es muy extenso, es complicado y no nos daría aquí 3, 4 horas para ir resolviendo tantas dudas y cuestionamientos que puedan surgir. Vamos a dejar aquí la conferencia para no extender más el tiempo. Agradecerte, Tony, todo tu compartir, toda tu experiencia. Pueden seguir también a Marco en Facebook, por ejemplo, está como Marco Antonio Gracia Triñaque, y ahí sube él también mucha información sobre todos estos temas, y pues que puede ser también un medio como para ir profundizando en toda esta parte tan importante de la familia y la ideología de género. Agradecerles a todos también su asistencia y que nos vamos a ver mañana nuevamente a las 7 de la noche para nuestra tercera conferencia del Congreso. Y pues un aplauso a Marco por todo esto que nos ha compartido. Muchísimas gracias, Marco. Agradecidos contigo. Gracias a ustedes por su tiempo, porque pues son horas en que a lo mejor ya estamos medio cansados de estar todo el día afuera y todo eso, porque ahorita no están ya encerrados, ¿verdad? Pero bueno, agradecerles su tiempo. Es un tema complejo y como bien decía, es un tema que da para mucho más. Pero bueno, espero que por lo menos de todo lo que les he bombardeado en este ratito, algo se puedan llevar y ver la manera cómo aplicarlo con su propia familia, con los alumnos, en fin, ver de qué manera pueden ir sacando algunas ideas que les puedan servir a ustedes. Y luego veré la manera de hacerles llegar algo más de material. Claro que sí, con muchísimo gusto y lo compartimos. Gracias, Marco. Gracias a todos. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Gracias.